Alejandro Ocampo compartió este video realizado por un usuario en el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá. Estamos aquí en el Hospital Departamental Tomás Uribe, viendo la situación de cantidad de pacientes aquí que llevan 4 o 5 días y mira las condiciones en que encuentran. Empezando por mi hermano. Empezando aquí por mi hermano, campesino de la zona rural de Monteloro, en donde no, la atención es muy paupérrima. Video del cual vamos a analizar algunos elementos. El espacio es grande, pues corresponde a una ampliación que hizo el hospital por 780 millones. Observamos que el usuario se queja porque no hay camillas. No hay una camilla, no hay nada para esta gente. ¿Entiende? Y es que, como pueden ver, en vez de camillas hay muchas sillas reclinables. Indagamos y encontramos que tienen un contrato con la compra de 26 sillas por 52 millones y otro de 40 sillas por 78 millones de pesos. Pero aún más costoso fueron las bolsas de basura que ubicamos al fondo, que sí, sabemos que son muy importantes, y es que si hacemos cuentas, lo que se gasta en bolsas el hospital en un mes es el mismo valor del contrato de las 40 sillas. Pero ¿qué pasa con las camillas? No vimos ni una sola en el video, y es que aunque el hospital en su plan anual de compras para el año 2022 proyectó la compra de sillas de ruedas y camillas por 200 millones, en el video solo vemos sillas de ruedas, y para 2023 vuelven a presupuestar la compra de sillas de ruedas y camillas por 300 millones. Además compran colchones y colchonetas por más de 30 millones, pero no encontramos compras de camillas. Revisamos el Plan Nacional de Adquisiciones de 2023 y allí indican que las camillas tienen una fecha estimada de presentación de ofertas en febrero, pero aún los pacientes están en el suelo utilizando un dispositivo médico como el que tiene este paciente para la recolección de orina, que debe usarse correctamente por debajo del nivel de la cintura, lo que haría correctamente si estuviera en una camilla. Este hospital ha sido salvado varias veces por Dilian Francisca Toro. En 2018 le entregó 5.500 millones y nuevamente en el mismo año otros 3.000. Sí, Dilian aparece como la salvadora del hospital, pero ¿es realmente la heroína? Quienes deben pagarle los servicios prestados a la IPS nunca le pagan, nunca le ponen todas las trabas para hacer un pago. El departamental tiene facturado 50.000 millones y el departamento y la nación no le la pagan. Estas deudas se acumulan por meses hasta llegar a cifras millonarias gracias a la complacencia de los directivos de las Secretarías de Salud, EPS, IPS y hospitales que son amigos y fichas políticas de Dilian Francisca, de acuerdo con el testimonio del abogado. Con la misma eficacia con la que retrasaron los pagos, se facilitan los trámites jurídicos para liberar el dinero, con lo cual se obtienen jugosos honorarios para los abogados, que deberán devolver una parte a su patrocinador congresista. Y al cabo de 15 días le están pagando al hospital, el abogado cobra sus honorarios y entrega la parte de la comisión a los congresistas que manejan la salud. En el caso del Valle, a la senadora. Lo más triste es que no están en poder, sino que es la salvadora, porque ella es la que logra los mayores recobros de servicio ante la nación, la dama de la salud. Pues parece que en un evento político la comunidad empezó a reclamarle a Dilian Francisca Toro por el mal servicio de salud, a lo que ella respondió: la culpa de que no haya plata para pagar el sistema de salud es de Petro, ese es el que tiene la culpa. ¡La culpa la tiene Petro, que no está mandando la plata para los EPS, para pagarle a los hospitales y a las clínicas! ¡Ese es el que tiene la culpa! A mí no me eche culpas que yo no tengo. A mí si no me eche culpas que yo no tengo. Yo no soy el que manejo la salud del país. Lo maneja Petro y no está mandando la plata a las EPS. Ustedes han oído las EPS quejándose porque el gobierno nacional no les paga. Y si no les paga las EPS, no se les puede pagar ni a los hospitales ni a las EPS. Pero ¿realmente Petro tiene la culpa? Pues vamos a ver. Resulta que hay algo llamado UPC, o sea, la unidad de pago por capitación, o en palabras simples, la plata que le da el gobierno a las EPS por cada afiliado. Y si este dinero es insuficiente, ¿es culpa del actual gobierno? Para ello debemos entender que para calcular esta prima se hace de acuerdo al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, o sea, la Ley 100 de Álvaro Uribe. Según la ley, de acuerdo con estudios técnicos del Ministerio
Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá el valor, pero luego esa responsabilidad le fue quitada, y no por el gobierno Petro, sino por el gobierno Santos, por medio del decreto 2562 de 2012. Para hacer los cálculos, el Ministerio de Salud solicitará información muy precisa a las EPS, como lo son la información de la EPS, los procedimientos, información de los medicamentos, así como los procedimientos y medicamentos que no están cubiertos por el PBS, antes conocido como el POS. La información debe ser muy precisa, por lo que el Ministerio de Salud acompaña el reporte con códigos y descripciones precisas de cada medicamento, dispositivo médico o procedimiento. Con toda esta información, el Ministerio de Salud realiza el estudio de suficiencia para el cálculo de la unidad de pago por capitación, y como lo dice la ley, el cálculo se presentará por medio de una resolución antes de que inicie el nuevo año. Y ojo, pongamos atención a este importante detalle: absolutamente todo el marco legal está basado en la normatividad que han expedido todos los gobiernos anteriores. El gobierno Petro no ha expedido ningún decreto o ley que modifique las fórmulas para calcular esta prima. Ahora que ya hemos entendido que el cálculo se hace en base a información que las mismas EPS brindan y de acuerdo a la normatividad vigente de los gobiernos Uribe, Santos y Duque, con toda esta información recolectada se hacen cálculos con fórmulas matemáticas, ninguna diseñada o inventada por el gobierno Petro. En esta tabla podemos encontrar los medicamentos, ayudas diagnósticas, procedimientos, su valor y su frecuencia por cada 100.000 personas, sumado a múltiples variables como sexo, edad, zona geográfica o nivel de Sisbén. Con todos estos detalles, el gobierno Petro expidió la resolución 2809 de 2022, con la que fijaría el valor de la UPC para el 2023, quedando en 1.289.246 pesos. Pero en el periodo anterior, o sea, en el gobierno Duque, esta prima fue de 989.712 pesos. Lo cierto es que antes de Petro ya se habían quebrado más de 100 EPS utilizando la misma fórmula que desarrollaron todos estos gobiernos. Pues Cambio Radical criticó la postura de Dilian Francisca, diciendo: absurda la actitud de Dilian Francisca Toro. En un mitin grita que la culpa de la situación de las EPS es de Petro, que no les gira dinero, pero su partido de la U y el Partido Liberal, que lo coavala, están apoyando la nefasta reforma a la salud del Cambio. Pero ¿por qué será que Cambio Radical critica las reformas de Petro? Pues su hermano Enrique Vargas Lleras, quien según una nota de El Espectador ha celebrado contratos por 3.400 millones con el grupo Saludcop. ¿Será esa la razón por la que Vargas Lleras se inventó una contrarreforma a la reforma a la salud, en donde defiende a la CPS? Error craso. Pretende el gobierno descentralizando el sistema, dejar en manos de cada alcalde del país y de cada gobernador la contratación de la prestación de los servicios, de la autorización de los médicos, de la compra de medicamentos, del pago de cuentas. No conduciría sino a la peor politiquería y corrupción. Si se eliminan a la CPS, ¿con quién irá a celebrar contratos tan millonarios su brillante hermano? Y eso no es todo. De acuerdo a un documento de Corferias, donde presenta la hoja de vida de sus integrantes, en el 2015 el señor Enrique Vargas Lleras pertenecía a la junta directiva de la nueva EPS. Así lo confirmaba también la Supersalud en este documento. Y eso no es todo. En un comunicado de la presidencia Petro, el señor participaba en una reunión para hablar sobre la reforma a la salud como miembro actual de la junta directiva de la nueva EPS. Ahora entendemos ese afán de la coalición, y es que está tan afanado por no perder el negocio que, según Alfredo Mondragón, la contrarreforma que presentó fue una copia de otra que se había presentado en 2020. Por eso Alejandro Ocampo le envió este mensaje a Dilian: les voy a mostrar cómo se ve el descaro hecho persona. La señora Dilian es una de las mayores responsables del colapso del sistema de salud en el Valle. Con sus influencias y acuerdos ha desangrado a decenas de EPS. Tenemos memoria, y la mejor forma de decirte no más es en las urnas. Se nos roban la plata de la salud, secuestran nuestro departamento y después salen a endilgar responsabilidades a otros, que asuman en las urnas las consecuencias de sus acciones. Y Wilson Arias también le comentó: ella no se ruboriza ni se avergüenza
vergüenza en lo mínimo de la mentira, el embuste, el fraude, la falsedad abierta. Es el desespero por sus negocios de quienes tienen secuestrada la salud que tanto han engordado sus bolsillos. ¿Alguien todavía le cree?